El día de hoy vamos a hablar tal vez de un tema que es bastante complicado. No diría que es una mala noticia, pero creo que nadie quiere pasar por una situación de estas, aunque todos las hemos vivido de un momento a otro, hemos vivido situaciones así. Cuando se ha dado la oportunidad de platicar con muchas personas, una de las preguntas que surge en medio, y hablamos de temas cristianos, una de las preguntas que surge realmente es el tema de por qué sufrimos. Y es una duda que todo el mundo tiene. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay tribulación? ¿Realmente fue así el mundo que Dios creó? ¿Dónde podemos encontrar las respuestas a estas situaciones? Si nos damos cuenta, a nivel mundial hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Si nos damos cuenta en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra casa, y no solo en nuestra familia, en nuestra casa, sino también en nuestra vida misma, hay muchos momentos que sentimos esas tribulaciones del sufrimiento, del dolor, y aún así nosotros nos cuestionamos muchas veces de qué es lo que puede estar pasando. Yo comparo el sufrimiento como una tormenta que uno puede estar atravesando. A mí me encanta mucho lo que es el mar, el agua, y me pongo, cuando uno está en esos momentos de tribulación, en esos momentos de dolor, me pongo a pensar una barca en medio de la noche, en medio del mar, con una tormenta fuerte y sin una guía que uno pueda tener. Realmente siente uno como que la vida se está terminando, como que no vamos a poder salir adelante y necesitamos de algo. Los marineros ocupaban, cuando necesitaban llegar a tierra firme, los marineros ocupaban el faro, y ese faro los guiaba a cada uno de ellos hacia la tierra que ellos necesitaban, llegar a tierra firme para poder sentirse a salvo. Entonces necesitaban esa luz que los guiara. Igual en nuestra vida, cuando estamos pasando dolor, cuando estamos pasando tribulación, necesitamos una guía que podamos encontrar nosotros para encontrar la respuesta de cómo y de qué manera vamos a lograr salir de esa tribulación. La única respuesta que tenemos como verdadera, como certera, en medio de todo esto, es que Jesús es la solución para que nos pueda ayudar a salir de nuestras tribulaciones y de nuestros dolores. Aunque ustedes me podrán decir, tal vez, bueno, es que también teniendo a Jesús hay dolor y hay tribulación. Sí, definitivamente, teniendo a Jesús hay dolor y hay tribulación, pero podemos encontrar ese reposo, podemos encontrar esa paz que tanto estamos necesitando. De hecho, el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, les dijo: les digo esto para que encuentren su paz en unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir. El Señor no nos dijo que no íbamos a sufrir, no nos dijo que no íbamos a pasar tribulación o dolor o situaciones difíciles o adversas en nuestra vida. El Señor nos está diciendo que en el mundo vamos a tener tribulación, en el mundo va a haber dolor, pero nos da una respuesta, nos da una solución a lo que nosotros necesitamos. Pero tengan valor, yo he vencido al mundo. También en el Evangelio de San Mateo, el Señor nos aclara y nos dice: yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas. Yo soy la vid verdadera, también dice. El que está unido a mí y yo a él dará mucho fruto. También en el Evangelio de San Mateo nos habla: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, porque él nos hará descansar, él nos hará reposar, que es lo que nosotros necesitamos en medio de todo esto. San Pablo
A mí me impresiona realmente la vida de San Pablo, y San Pablo nos dice, la paz que tengo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que nosotros necesitamos. Esa paz en medio del sufrimiento no la podemos conseguir nosotros si no tenemos a Cristo en medio, en el centro de nuestras vidas. Quiero entonces, si la palabra de Dios va a ser nuestra guía, va a ser nuestro faro, no puedo hablar de todos los puntos de sufrimiento, de maldad, de tribulación. Vamos a tratar de desarrollar el más importante, y es la primera premisa que tenemos que tener claro es: Dios no crea ni el dolor, ni el sufrimiento, ni crea tampoco la maldad. Eso es una premisa que todos debemos de tener clara. El sufrimiento, el dolor y la maldad no fueron creación de Dios. De hecho, en Génesis, cuando empieza la creación, habla en Génesis capítulo 1, versículo 31, y dice: y Dios vio que todo lo que él había hecho estaba muy bien hecho. Quiere decir que no había ningún tipo de imperfección. Y cuando termina el final en el libro de Apocalipsis, dice que en el lugar donde Dios nos va a tener ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ni habrá más sufrimiento. Entonces, si Dios crea un mundo perfecto, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que reaccionar y retroceder, más bien, tenemos que retroceder a la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 31, vimos que todo lo que Dios había creado estaba muy bien hecho. Pone al hombre, pone a la mujer, después pues crea a la mujer, forma a la mujer y le da una orden al hombre. Le dice: de todos los árboles del fruto del huerto puedes comer, menos del árbol del bien y del mal, porque si comes ciertamente morirás. Entonces Dios estaba dando tres cosas al hombre. Estaba dando, primero, que el hombre era libre. Segundo, que el hombre podía tener la capacidad de decidir. Y tercero, le estaba dando una consecuencia. Si él comía, si él desobedecía la orden de no comer del árbol del bien y del mal, si él desobedecía, la consecuencia ciertamente iba a ser que el hombre iba a morir. Tal vez no una muerte física, sino una muerte espiritual que iba a permitir la entrada del mal al corazón del hombre. Quiere decir que la causa del mal, yo definiría maldad como la ausencia de Dios en la vida del ser humano o del hombre. El hombre, teniendo esta premisa, teniendo este mandato, esta orden que Dios había dado, tenemos que ver un segundo personaje que interviene, y es la serpiente. Esta serpiente viene, es un ángel caído y llega al huerto. Es un ángel que había provocado un caos. Por eso es que habla en Génesis capítulo 1, habla de que la tierra había un caos profundo y todo era un mar de oscuridad. Era una oscuridad la que había sobre la tierra. Este ángel se llamaba Luzbel. Si vemos en el libro de Isaías capítulo 4, nos habla perfectamente bien que era un ángel que se llenó de soberbia, que se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Y con él cae una tercera parte de los ángeles del cielo, que son los que están tratando de dividir, de sacar al ser humano, a la creación de Dios, fuera del orden que Dios ha establecido. Tengo que dejar claro también que este ser, que es Satanás, que es el adversario, que es el diablo, que es el divisor, o esa serpiente antigua que se aparece en Génesis, es un ser infinitamente menor en poder que tiene el Señor, que tiene Jesús. Y segunda, su poder es limitado. Cuando vemos nosotros que el Dios en el cual deberíamos de estar confiando es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Si aparece
con una mentira. Se aparece tratando de sembrar duda en nuestro corazón, en nuestra mente. Y le habla a la mujer y le dice: es cierto que Dios te ha dicho que no comas del fruto del bien y del mal. Sabes que si comes, seréis como Dios. Y eso despierta esa curiosidad en el hombre. Cuando hablo de hombre y mujer, despierta una curiosidad. Y todos conocemos la historia: el hombre cae y come de ese fruto. La desobediencia a Dios se llama pecado. Tenemos que estar claro que el pecado va a producir en el ser humano muerte. Vamos a tener claro también que el pecado va a producir en el ser humano maldad. Vamos a tener que esa desobediencia a Dios en el ser humano va a producir dolor. Entonces, muchas veces, hay otros puntos, pero hoy solo vamos a desarrollar el primero. Muchas veces nuestro dolor y nuestro sufrimiento viene porque tomamos, contradecimos, contravenimos la orden que Dios dio a cada uno de nosotros. Y Él estableció reglas, estableció mandamientos y nos dio la libertad para que en nuestro corazón, en nuestro actuar, nosotros podamos tomar la decisión libremente de seguirlo o rechazarlo, de vivir en el pecado o de vivir en la parte espiritual, de vivir en las tinieblas o de vivir en la luz, sabiendo que ese Satanás que aparece en el principio lo habla el Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 10 y dice: el ladrón solamente viene para matar, para robar y para destruir. Entonces vamos tomando esa luz. A medida que vamos conociendo la palabra, nos estamos dando cuenta que una de las formas por las cuales existe sufrimiento y existe maldad es porque el hombre se ha alejado de la presencia de Dios, se ha apartado de los mandatos del Señor. ¿Qué sucede en ese Edén después de que el hombre peca? Si nos damos cuenta, la tierra no había dolor, no había sufrimiento, no había maldad. Adán y Eva, dice la palabra que estaban desnudos y no sentían vergüenza. En el momento en que ellos pecan, se esconden de Dios, se apartan de Dios y interpelan. De hecho, el Señor los interpela a ellos y les pregunta que si no habían comido del fruto del bien y del mal. Y Adán, la primera forma le llamo yo, se trata de zafar y le dice: la mujer que tú me diste. A raíz de eso, la tierra queda maldecida. Segundo, la mujer va a tener sus hijos con dolor y va el hombre a tener que trabajar con el sudor de su frente. Ya la tierra no iba a producir de la misma manera que estaba produciendo con anterioridad. Y vemos la vida de Caín y Abel, ya es la primera muerte. Caín mata a su hermano Abel. Dios te ha dado capacidad de decidir, te ha dado la libertad. Tú tienes que ver qué es lo que quieres hacer con esa libertad que Dios te da. Hay tres, si nosotros nos ponemos a pensar, hay tres formas en que se pueden presentar nuestros enemigos. Hay tres enemigos, no tres formas, tal vez está mal dicho. Hay tres enemigos que nosotros tenemos. El mundo, ya vamos a explicar qué es eso. Segundo, tenemos a Satanás. Y tercero, tenemos nuestra propia carne. Vamos a empezar porque generalmente si yo hiciera la pregunta ahorita, ¿cuál es el peor adversario? Estoy seguro que la mayoría dirían es Satanás, es el diablo, es el que me hace pecar, pero realmente estamos totalmente equivocados. Satanás no es el peor adversario. ¿Qué es y cuál es la forma de operar de Satanás? Satanás existe y definitivamente su forma de operar es sembrando duda y mentira en el corazón de los hombres. Y hay muchas dudas y muchas mentiras, voy a tratar de decir alguna ahorita,
nos podrían decir, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? Entonces es parte de las dudas que Satanás está tratando de sembrar en el ser humano con el único propósito de apartar a Dios, al hombre de Dios, apartar al hombre de Dios. Ese es el único propósito que Satanás tiene. Ese adversario es real, ya dijimos que su poder es limitado y no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Entonces él siembra la duda, él siembra la mentira en el corazón de cada uno de nosotros y contraviene todo lo que Dios ha dicho. Podemos ver en el bautizo de Jesús, cuando se oye la voz que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me deleito. Cuando se va el Señor al desierto, se le aparece Satanás y lo primero que él trata de hacer con Jesús es, si tú eres el Hijo de Dios, contravenir lo que el Padre ya había aseverado con anterioridad. Este es mi Hijo amado. Satanás trata de sembrar esa duda en el corazón de Jesús, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Entonces, él se va a oponer a todo lo que Dios nos ha dado como leyes, como mandatos, con el propósito de que nosotros restablezcamos la relación con Dios. Él se va a oponer a las leyes que Dios ha dado para que nosotros tengamos una vida mejor. No estoy diciendo que teniendo a Cristo en nuestro corazón no vamos a pasar dolor y sufrimiento. Definitivamente tenemos que llevar nuestra cruz. Hay una cruz que tenemos que llevar. Si vemos a los grandes personajes de la Biblia, nos podemos dar cuenta de que muchos de ellos pasaron dolor, pasaron tribulación, pero tenían un gozo que ese dolor, que esa tribulación no se las podía quitar. Segundo, tenemos el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo lo llamo yo y digo, es el supermercado donde yo encuentro todos los placeres erróneos, equivocados, que me sirven para satisfacer los deseos de mi carne. De hecho, cuando escriben el libro de Gálatas en el capítulo 5, nos habla que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Lo que la carne produce es una cosa, lo que el espíritu produce es otra cosa. Y nosotros satisfacemos esos propios deseos de nuestra carne, los satisfacemos con lo que el mundo nos está ofreciendo. Pornografía en la televisión, adulterio, fornicación, deseos erróneos, o sea, nos empieza alcoholismo, nos empieza a ofrecer cosas para satisfacer únicamente los deseos de nuestra carne, caer en pecado, y ese pecado va a producir la caída, va a producir el dolor y va a producir el sufrimiento que nosotros estamos tratando de evitar. La carne es realmente el peor enemigo. No es el mundo, no es Satanás. Satanás no puede entrar dentro de tu voluntad. Satanás no puede hacerte pecar. La decisión del pecado, la decisión de desobedecer, la decisión de caer, es simplemente mía. No tiene que ver ni mi esposa, ni mi jefe, ni mi suegra, ni mis amigos. La decisión del pecado simple y sencillamente es una decisión que yo tomo personal, donde voluntariamente, sabiendo que puede traer consecuencias, decido desobedecer a Dios. Decido desobedecer a Dios. Y entonces es ahí cuando yo le doy cabida, dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, dice, cuando yo doy cabida a esa tentación, automáticamente le di cabida al pecado y le di cabida al dolor y al sufrimiento. Lamentablemente, el dolor, el sufrimiento provocado por la desobediencia a Dios no se mira inmediatamente. Sería ideal que yo peco e inmediatamente sienta yo el dolor. Siento un dolor en mi corazón
por lo que estoy haciendo. Pero no es como las leyes físicas. Cuando yo me tiro de un tercer piso, sé que me voy a golpear o me puedo morir. El efecto es inmediatamente. Cuando yo toco una hornilla caliente, el efecto físico es inmediato sobre el cuerpo. En cambio, el pecado poco a poco se va desarrollando y va a ir provocando que sobre mi vida venga ese dolor y ese sufrimiento. ¿Qué tengo que hacer? Generalmente, cuando yo estoy en pecado, cuando estoy en desobediencia, cuando me aparto del Señor, lo primero que hago es buscar culpables. De hecho, esa fue la reacción de Adán. Buscaba un culpable. Adán, cuando Dios lo interpela, le dice, la mujer que tú me diste. O sea, él viene y le da a Dios, le echa la culpa a Dios de lo que le estaba sucediendo y le echa la culpa a la mujer. Igual en nuestros casos, en la mayoría de casos, no queremos dejar ese pecado y lo justificamos, que fue lo que Adán hizo. Justificamos el pecado que está provocando dolor en mi vida. Y muchas veces ese pecado, ese sufrimiento, no solamente provoca el dolor en mi propia vida, sino que ese pecado y ese sufrimiento provoca dolor en las personas a las cuales nosotros más amamos. Llámese esposa, llámese esposo, llámese hijos, llámese familia. Es donde viene el alcance de ese pecado y de ese dolor y de ese sufrimiento. Así llegó el alcance del pecado de Adán y de Eva, llegó a toda la humanidad. Entonces, ¿qué es la solución a todo lo que nosotros estamos hablando el día de hoy? Primero, lo que tengo que hacer, ya descubro los enemigos, que es la carne, el mundo y Satanás. Sé que Dios no crea el dolor, sé que Dios no crea el sufrimiento, sé que Dios no crea la maldad, sino que Dios en su propia libertad que Él me ha dado, en la libertad que Dios me dio, yo tomé la decisión de salirme fuera de los mandamientos del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Primero, tengo que reconocer que por mis propios medios yo no puedo salir, yo no puedo dejar el pecado que me tiene atado. Que necesito alguien, un ser superior que me dé las fuerzas para poder salir de eso. Y es una de las recomendaciones que San Pablo le hace a Timoteo. San Pablo le habla a Timoteo y le dice, el espíritu que yo te doy no es un espíritu de cobardía, sino que de poder. Ese espíritu de poder es el que yo necesito para poder salir de aquello que me tiene amarrado y me tiene esclavizado y está produciendo el dolor en mi vida, el sufrimiento en mi vida y en la de mi familia o los seres que yo amo. Entonces, necesito reconocer que solo no puedo salir. Segundo punto, necesitaría reconocer que yo tengo ese pecado, que tengo esa debilidad. Mientras yo no reconozca mi debilidad, mientras yo no reconozca mi pecado, no puedo llegar a entregárselo al Señor, esa debilidad o ese pecado, para que Él lo tome y para que Él lo restaure, para que Él me sane y para que yo pueda salir adelante en mi vida espiritual, que voy a empezar. Reconocer que yo tengo ese pecado y esa debilidad. Uno de los sacramentos que es precioso dentro de nuestra iglesia es el sacramento de la reconciliación o la confesión. Hacer un buen examen de conciencia, tener el dolor de ese pecado que yo estoy haciendo y arrepentirme. Propósito de enmienda, diría yo, arrepentirme de que definitivamente yo necesito ese cambio de actitud, necesito ese cambio de mente. Cristo te ama, tú puedes salir del dolor, tú puedes salir del sufrimiento, tú puedes dejar esa vida vieja que ha causado tanta tribulación en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en las personas que te rodean. Jesús
es el único camino hacia el Padre. Jesús es la única persona que te puede sacar. De hecho, en el Evangelio de San Mateo dice: vengan a mí todos los que están cansados, los que están atribulados, porque yo los voy a hacer descansar. Que el Señor los bendiga. Los exhortamos a que sigan con las pláticas que se vienen dando en esta comunidad.